Agradezco la presencia de ustedes, escritores y escritoras. Cuando yo tenía 10 años de edad, estaba invitado a un almuerzo donde mi abuela, y por pura casualidad, cogí en la casa de mis padres un libro pequeño empastado en cuero rojo de la colección Crisol, del que leí únicamente la primera página y me lo llevé a la reunión familiar. Al subir las gradas posteriores de dicha casa, me encontré con una prima mayor y le pregunté, ¿qué es esto? Me respondió diciendo, es una novela llamada Ivanhoe, escrita por Walter Scott, como dice en esta portada. Ese momento entendí que había gente que escribía libros por cuenta propia y me dije, yo también voy a escribir. A poco grabé unas pocas páginas en prosa que les llamé Un león blanco, que están publicadas en mi libro Hojas de Infancia y otros textos. En el colegio gané el concurso intercolegial del mes del libro, representando al tercer curso. Estudié pedagogía en la Universidad Católica y el decano me dijo en mi segundo curso que me brinque directamente al doctorado, que hace poco se había inaugurado, pero como yo trabajaba en un periódico en ese horario, no pude aceptarlo y lo dejé para otro año, pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo ni de graduarme. Coordiné las segundas sesiones del taller de análisis poético en la Universidad Católica y me invitó a Bogotá la revista Gato Encerrado. Pero como no era un crédito educativo ni un profesorado, pues nos reuníamos informalmente, no dieron conmigo y el pasaje a Colombia me llegó cuando ya había pasado el evento. El Círculo de Lectores me propuso que participe en un concurso de beca para España por un año como escritor, pero no me fue fácil aceptarlo. El Centro de Publicaciones de la PUSE editó mi libro Poema Amor y me pagó 300 ejemplares, que fue el más rápidamente vendido en la colección según un oficio que recibí y cuya segunda edición la hizo la Casa de la Cultura, la tercera de la Universidad San Francisco de Quito con 2.000 ejemplares, presentada en un almuerzo de profesores latinoamericanos. Y la cuarta, una coedición entre la editorial Verbum de Madrid y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Gabriel, cuya mitad de la edición llegó por barco y que se presentó en el auditorio El Bar del Colegio, acto al que asistió en el público Adum, quien me puso en una antología posteriormente. Mi libro legendario publicó el municipio de Quito, pues ganó la medalla enviada por Jorge Luis Borges para el Premio Hispanoamericano de Prosa Poética Librón, a donde no pude viajar y el embajador me lo envió por Cancillería y la tengo colgada en mi casa y consta ahí Premio Borges. Quien vino a Quito en el 78, yo le regalé en el Hotel Colón mi libro premiado. Y él lo tocaba ya ciego y dijo a su acompañante María Kodama, léame. Y él respondió, Ponce. Me dio la impresión, aunque no estoy seguro, de que Jorge Luis Borges se acordaba de mi presea todavía. Tomó una foto a colores del instante Jorge Aravena, que está colgada en Café Libro, me envió otra desde Alemania en blanco y negro, que está publicada en la contrapasta de mi libro Poemas Eróticos, cuyo levantamiento de texto lo hizo Habla Palabra Editores y que fue presentado en la Posada de Artes Kingman, con la presencia en la mesa directiva del escritor Raúl Pérez Torres. Mi obra, La Tierra del Eros y el Viento, editó la Casa de la Cultura con una edición especial de 3.000 ejemplares que se agotaron en 6 meses y hasta hace poco las librerías me pedían, pero yo les contestaba que ya no tiene el editor, pues yo no publico, sino que siempre me pagan al publicarme. El Cardenal escribió en Cuenca, fue el primer poeta ecuatoriano en poner la palabra Eros en la portada de un libro en el 78. Inti Poemas del Sol tuvo un levantamiento de textos de Grafixa y fue una coedición
de la Universidad Central del Ecuador con la Central de Publicaciones de Letras Nuevas. Y la segunda, otra coedición entre la editorial del Conejo, El Conejo, y el Sistema Nacional de Bibliotecas Rotantes SINAP. En el Congreso de Estudiantes Universitarios que dirigió Fernando Velasco, cuyo apodo era El Conejo por esta editorial, fui yo elegido como vicepresidente del mismo. Más tarde fui nombrado vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica PEUCE. Yo vi en el diario El Comercio de Quito la convocatoria a un concurso en Italia en 5 idiomas: francés, inglés, italiano, español y vernácula. Con esta obra, cuando estaba todavía inédita, obtuve el primer premio en castellano titulado Sagara di Rosarno, en Reggio Calabria, frente a Sicilia, y una mención en poesía édita con Poema Amor. Osvaldo Hurtado me dio un pasaje presidencial y Pepe Correa me dio para los viáticos un cheque del Banco Central. Con el premio económico me fui en tren a recorrer Italia, Francia y Suiza. Me acompañó una enamorada de entonces y desde el aeropuerto llamó a sus padres a Cuenca y les dijo: me voy en este momento a conocer Europa, chao. Yo viajé en primera en un jumbo con caviar y bancas para recostarse y ella en el mismo avión pero en económica. Me ayudó mucho porque ella sabía varios idiomas, que yo siempre he sido pésimo para los mismos, aunque dicen que en mi poesía invento palabras. Una vez se enojó en Roma y yo le dije: enójate mejor en Quito, no aquí, porque yo no sé italiano. Un poema de este libro ganó el primer premio en el concurso Natura convocado por la Casa de la Cultura y la Sociedad Francisco Campos de la Naturaleza. Se publicó en una antología del concurso y después en otra del Museo de Ciencias Bilingüe, cuando obtuvo el segundo premio Nelson Estupiñán Bas entre 253 poetas participantes a nivel nacional. Una vez editada, obtuvo el premio único municipal Jorge Carrera Andrade. Mi libro, De la rima y la ciudad, primera edición, Romero y Cordero Ediciones en Cuenca, y segunda en la editorial de Alambo de México, país que aún no conozco, sobre el cual me entrevistaron por correo postal en el periódico El Nacional, en la revista La Onda y en el suplemento dominical El Heraldo de la Ciudad de México. Versos diversos editó el Consejo Provincial en su propia imprenta y se presentó en el salón principal de la Cancillería con la presencia de 2 ministros de Estado, del cual me pagaron 1000 ejemplares, pero me prohibieron vender la obra. Poesía en prosa y juventud se vendió en disquete de computadora en un evento en la Flaxo, con la presencia en la mesa directiva del expresidente Rodrigo Borja. El poemario de Atardecer lo realizó en la Casa de la Cultura de Cotopaxi y se presentó en su auditorio de los Molinos de Montserrat. Los cuentos poéticos en la violación de la bestia lo hizo a su vez el periódico de la Gaceta de la Tacunga. Página adolescente y otros versos fue por cuenta de la imprenta Offset Impresores de Javier Vera. El CD Ficción de Chistes y Ensayos se presentó y comercializó en la Universidad Andina Simón Bolívar. La antología de prosa y verso fue una edición a todo color de la Universidad Tecnológica del Ecuador UTE, con fotografías de Hugo Martínez en su recorrido por el Ecuador, quien hasta fue a mi casa a tomarme fotos. Las portadas sobre mis temas específicamente las han pintado Romanzú, Eduardo Kingman, Elson, Pablo Roldán, Carmen Ponce, Alfonso Calderón, Pilar Bustos, René Gutiérrez, Osvaldo Mora, Manuel Guerrero y Washington Rodas. Y los dibujos interiores los han hecho Carlos Fierro, José Idonoso y Carlos Aston. Yo estaba tratando de ubicar a Kingman y tuve la suerte de que un día estaba haciendo mis compritas para el desayuno y en la caja estaba atrás, me di cuenta, Berta de Kingman, y le dije: ¿dónde está Eduardo? Me respondió: allá en la puerta. Fui corriendo donde él, a que me haga la portada, cuando escuché unos gritos de la Berta, que decía: poeta, ven a pagar.
pues tu cuenta está anotada y no podemos seguir los demás que estamos haciendo turno. Cuando fui al valle para que me entregue el cuadro Eduardo, en su escritorio, que está a la altura de copas de eucalipto, estaba un vidrio roto y me contó que un pájaro grande lo atravesó y se cayó desmayado bajo sus pies cuando estaba él pintando. El original lo tienen en la citada Asociación Gabrielina. En la contraportada de la UTE consta lo siguiente. Hernán Rodríguez Castelo escribió en el cuaderno de redacción del poeta en su segundo curso de colegio. La inspiración de Ponce, su concepción, ya la querría cualquier artista de América. Y después, alto poeta de la patria, Francisco Tobar García, a Manuel Federico Ponce, con quien renace la poesía en el Ecuador. Miguel Donoso Pareja escribió en su libro La cabeza del náufrago, editado en julio del 2009 por Bayer Editores, lo siguiente. Espacio-tiempo era el título de uno de los libros de Alberto Hidalgo, que habría sido el gran poeta peruano de no haber tenido la desgracia de vivir en la misma época que César Vallejo, como le pasó a Pablo de Roca con Neruda, a Gonzalo Escudero con Jorge Carrera Andrade, a Efraín Huerta con Octavio Paz y ahora a Iván Carvajal con Manuel Federico Ponce. ¿Dónde me quedé? Ya. Aquí está. He sido musicalizado y monografiado por un estudiante de sexto curso en 57 páginas para su graduación como tesis de grado de sociales y además radializado en HCJB, según me enteré, mi texto de La Casa del Toro, que se publicó en un libro de leyendas de Edgar Freire. También gané la mención Liga Marítima de Chile en Valparaíso, y Alfonso de Arraona Casten publicó mis poemas en una antología hispanoamericana de la Sociedad de Escritores de esa ciudad. Obtuve el premio FEUCE de la Universidad Católica. Era el año de 1979, cuando el embajador de Venezuela, Antonio Orellano, muy allegado a la cultura de nuestro país, nos invitó a 6 escritores a su casa y nos dio la idea de formar una sociedad de escritores del Ecuador. En febrero del 80, 34 autores firmamos el acta de fundación. Se conforma una comisión para que redacte los estatutos en los que se incluye dicha primera nómina de miembros. Yo he sido vocal, secretario, vicepresidente y el 28 de diciembre de 1999 fui elegido presidente nacional. Mandé a fabricar un rótulo grande con fondos de la sede que lo puse en la calle en el lugar que nos prestaron para sesiones y allí hicimos un acto de inauguración del mismo y después lo puse en la pared de la Casa de la Cultura que da al parqueadero y conseguí un local en la casa cuando era su presidente Raúl Pérez Torres, espacio ubicado al fondo de la cafetería en el patio de la casona y que tenía repisas y cajones para archivos. Las 12 sillas para cada reunión las pedía al secretario general y las bajaba yo desde las oficinas de la Casa de la Cultura de una en una y al final de la sesión pedía a los miembros de la sede que me ayuden a subir al corredor de arriba para que cada oficinista las vuelva a ubicar al día siguiente en su oficina. Más tarde pedí a cada miembro que traiga prestada su propia silla. A veces había reuniones en la misma cafetería bajando una pequeña grada. Antes de eso también conseguí que la sociedad pueda reunirse en la sala de la casa de la señora Laura Delgado, con nuestro rótulo en la 6 de diciembre, y tener allí una vitrina con llaves para la biblioteca. En ese recinto organicé un homenaje de adhesión a Raúl Pérez Torres, que estaba de candidato para la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por primera vez, evento que contó con la presencia de Radio Concierto. Eventualmente se daban reuniones en un local que nos prestaron, ubicado en la intersección de las calles Cordero y Páez.
También hice carnet para todos los 226 miembros de la sede a nivel nacional y realicé un evento mensual en el Café Libro y después en la Alianza Francesa de Quito bajo el nombre de Queso, Vino y Poesía, Vin Brosman et Poesy, cuando dirigía Jadon Pandelón, así como sesiones cada mes en nuestro propio local durante esos 3 años. En el 2010 aproximadamente, la presidencia de la casa nos cambia a este local que tenemos actualmente en la planta baja de la entrada al salón Demetrio Aguilera Malta, en el edificio de los Espejos. En mi camioneta pequeña y viejita trajimos los muebles y una computadora antigua de disquete. Tenemos filiales en Cuenca, Esmeraldas, Tulcán, Guayaquil, a la que no la llaman sede, sino SEDEC. Y yo fundé como presidente una filial en Imbabura en el año 2000, cuando viajé para allá a dar un recital poético y se nombró la directiva respectiva. Los delegados de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Escritores, FLASOES, viajaron a Caracas. Un día me crucé en el patio de la Flaxo con el pintor quiteño Marcelo Aguirre y me dijo: espera, voy a tomarte una foto. Yo no sabía para qué era. Y, oh sorpresa, me invita después a una exposición de sus cuadros y veo en la pared principal del fondo colgado mi retrato junto con su autorretrato. Cuando se publicó un poema mío en Diario El Tiempo, pedí una prueba de imprenta y el señor Paredes me dijo que venga a las 3 de la mañana y así pude conocer cómo era un rotativo nocturno. Después fui 5 años periodista cultural de Diario El Tiempo de Quito con sueldo y yo hacía la página diaria. Después escribí en La Hora editoriales culturales y algo me pagaban, y en El Expreso he hecho reportajes en el suplemento semanal, se llama Semana, un editorial sobre mi padre en el Hoy, otro sobre teatro en El Comercio y una en El Siglo de Loja. En una ocasión yo estaba de periodista de turno en El Tiempo, que es el que se queda toda la noche por si acaso haya una noticia de última hora. A las 12 de la medianoche vino Simón Zavala y me pidió que saque en primera página una noticia sobre los ecuatorianos que viajaron a la guerra contra Somoza en Nicaragua. Le hice caso, pero el día siguiente casi me quedo sin trabajo. Poco después vino a Quito el comandante Tomás Borges, le conté el incidente y me dijo: eres un héroe sandinista. Una vez repitieron un editorial mío en La Hora, por cuenta propia del periódico, y lo pusieron en primer puesto, pues actualizó el tema. Igualmente sucedió que en El Comercio habían sacado del archivo un poema mío y lo repitieron con un dibujo puesto por cuenta de ellos. En junio de 1978, en el hall de la Casa de la Cultura, me pidieron que vaya a la reunión para reiniciar las actividades del Grupo América, después de 8 años que estaba suspendido, ocasión en que sesionamos 5 miembros, y fui secretario por muchísimos años y hemos seguido integrando a muchos miembros posteriormente. En el año 2000 me propusieron que ingrese al Ateneo Ecuatoriano, del que soy actualmente director cultural. En una presidencia de la sección de escritores de la Casa de la Cultura fui su secretario. Soy miembro honorario del Círculo de la Prensa, miembro amigo de la Unión de Galenos Escritores, miembro fraterno del Grupo Galaxia de Cotopaxi. Yo estuve en la repográfica de Pepe Funcosa y fui integrado al Grupo José Martí en la Fundación Guayasamín. Han comentado sobre mi poesía 70 escritores y escritoras nacionales y extranjeros en Ecuador, Estados Unidos y México. Me llamó Otón Muñoz de Guayaquil. Me pidió un poema al fútbol y que me pagaría 3.000 sucres para una antología del deporte. Por un poeta de cada provincia iba a escribir un poema. Escogieron el fútbol para Pichincha y yo le dije que no podía escribir por encargo, sino únicamente cuando me dicte el subconsciente. A poco tuve la oportunidad de estar en el estadio y me vino la inspiración y escribí un poema largo. Cuando me calmé, pregunté a un señor que estaba a mi costado: disculpe,
¿Quién juega, por favor? ¿Cómo que quién juega? ¿Qué hace usted aquí? Escribiendo un poemita. Casi me van sacando del estadio por no saber ni quién jugaba. El poema se publicó en ese libro y posteriormente en otra obra mía. Me tradujeron 8 poemas al inglés con un comentario sobre poesía en un total de 15 páginas publicadas en una revista de Illinois, en la que también estaban poesías de Gabriela Mistral, y me enviaron un cheque de $200 como derechos de autor por correo postal. Mi traductor editó luego en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y vino a Ecuador a conocerme personalmente, porque ganó el primer premio como traductor de poesía en Estados Unidos, traduciendo a la Divina Comedia del Dante a una parte, a un poeta chino y a mí. Dijo que mis poemas son un milagro de la imaginación. Arrendó un carro para que yo maneje y me costó un viaje por el Ecuador de 15 días y yo le fui guiando turísticamente por donde podía. Además, he sido traducido, aunque no publicado todavía, al francés, italiano por 2 traductores diferentes, catalán y búlgaro. Al encuentro de escritores organizado por la editorial Círculo de Lectores en el 78, vinieron el ensayista Anderson Inver y los escritores Álvaro Mutis de Colombia, Juan Goltesolo de España y Ernesto Cardenal de Nicaragua. El gobierno invitó a todos a un viaje a Galápagos de 8 días y nos pidió a Pedro Jorge Vera y a mí que les acompañemos en el paseo en el barco Calicuchima. Escribí un poema de 13 páginas titulado Poema Continuo, que fue publicado en el suplemento de la Gaceta del Tiempo y repetido en el Comercio y después en 2 ediciones de mi obra. Posado por año me pidió que escriba algo en una pared del cafelibro y me dio un marcador. Se me ocurrió un párrafo en verso que lo escribí en letra grande para poder llenar toda la pared. Vino Gonzalo furioso y me dijo: no, tenías que escribir únicamente en esta esquina, porque van a escribir aquí muchos escritores y quiero que tú comiences. Trajo un pintor para que pinte toda la pared y para que yo pueda otra vez escribir en mi pequeña parte. Tengo 29 cuadernos de recortes de prensa, fotos, etc. Estoy mencionado en 16 libros. La revista Norte de México, que es muy antigua, pues tiene más de 500 números publicados, editó un poema mío. Conto en 23 antologías nacionales y extranjeras. Javier Oquendo, que presentó un libro mío junto con Ana María Isa en la Fundación Kingman y que me puso en su antología, hace cada año, desde ya 10 años, el evento Poesía en Paralelo Cero y trajo en abril 20 poetas extranjeros y nos convocó a 20 nacionales, pues cada año homenajea a un nacional y a un extranjero. Este año me homenajeó a mí y a Antonio Preciado, junto con el poeta español Antonio Gamoneda. Almorzamos en el Congreso Nacional 40 poetas y nos pusieron a mí y a Javier junto a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. Después nos llevaron a los curules de los diputados, a los micrófonos, que estaban vacíos, para que cada uno diga algo. Y yo expresé: en la transmisión de mando de Rodrigo Borja, regalé aquí un libro a Fidel Castro. ¿Quién se asustó? Pues no sabía qué estaba yo sacando de mi terno. Y yo le dije: Fidel, es un libro. Los eventos de premiación fueron en el Teatro Prometeo, en el Salón Jorge Enrique Alum de la Casa de la Cultura de Ambato y en Esmeraldas. Apenas llegamos al hotel en la furgoneta de la Casa de la Cultura, todo pagado por el organizador, vi en el Heraldo de Ambato que habían sacado mi foto con un título de Mañana se homenajea a Manuel Federico Ponce en Ambato. Al día siguiente, una foto del evento en la que yo estaba en la mitad como homenajeado. También salió una nota en el Comercio. Fernando de Arenas escribió un editorial sobre mi poesía en la página editorial del Comercio el martes 2 de mayo del presente año 2017. Abrace Editores de Uruguay nos publicó a Carmen Vázquez del Guayas y a mí hace 20 años en una antología latinoamericana, y tengo una fotocopia de la portada y de mi parte, pues no tenía dinero para importar un libro.
aunque Carmen sí tiene la obra. En la misma editora uruguaya, Luz Cobo fue encargada de coordinar con Ecuador una antología nacional con prólogo del editor Roberto Bianchi, uruguayo, a quien le conocí en el bar Tango 1 de Simón Zavala hace muchos años. La famosa editorial LOM de Santiago de Chile encargó a Edwin Madrid que haga una antología ecuatoriana que no la venden aquí, solamente en ese país, y con mi poema. Pero un poeta chileno vino a la feria del libro de octubre y trajo 3 ejemplares, de los cuales me obsequió uno a mí, y era una hermosa edición. Cuando se inauguró el Centro Cultural Fuentes de México, vino Silvia Lemur, esposa de Carlos Fuentes, del escritor famoso, y le regalé mi libro. Carlos Fuentes estuvo de candidato a premio Nobel junto con García Márquez, pero ganó García Márquez. Marieta Cuesta me envió desde Cuenca un poemario inédito y un tiempo después me llamó y me preguntó qué me había parecido. Le dije algo en ese momento y después de poco me mandó la obra con una contraportada en la que había puesto lo que yo dije por teléfono. Fui jurado en 3 concursos literarios y en uno descubrí un plagio. Don Alfredo Rodas, de la Academia de Lengua, dijo en la reunión que le gustaba un poema, pero que tenía influencia de Juan Ramón Jiménez. En mi casa vi que ese poema había puesto aparte como no original, pero como la poesía repetía al final el primer verso, cosa típica del poeta español Jiménez, me dije, esto era un plagio. El título no estaba en el índice, y revisé el tomo de 2000 páginas, Nobel, y a las 2 de la mañana pegué un brinco en mi cama, en la mitad de la obra, diciendo, aquí está, copiado textualmente, pero con título cambiado. Fui a la sección de votación. Academia de Lengua repitió su propuesta de un segundo premio para el poema. Votaron a favor la Casa de la Cultura, el Ministerio de Educación y Cultura, y me preguntaron, señor Ponce, de su voto por el Grupo América. Hasta aquí nomás, señores, dije, me agradecieron. Denunciamos en el comercio el seudónimo sin el nombre de una señorita que no era poeta y no quería ganarse únicamente el cheque. En el sobre del seudónimo había una dirección que no existía y un teléfono equivocado. Casi damos un segundo premio a Juan Ramón Jiménez. He sido relacionador público en una cámara de la producción. Un sistema socioeconómico que se me ocurrió, que serviría únicamente para Rusia, lo entregó Pedro Sad, embajador, a Gorbachev, y recibí una carta del doctor Jacobo Nazaretian, en castellano, diciendo que lo van a publicar traducido al ruso en la revista del gobierno Prensa Libre. Cuando vino a Quito Gorbachev, estuve con él 2 segundos, le conté y recordaba algo del asunto. Polo Barriga recitó mis poemas en un noticiero de televisión. Juana Neira me entrevistó en su programa Sueños de Papel y me preguntó qué poeta me gustaba. Le dije que hay muchos para escoger uno y me insistió en la pregunta, a lo que le respondí, no se me ocurre otro que el que se llama Manuel Federico Ponce. Se rió, por supuesto, carcajadas. Y Freddy Eyer también me entrevistó en Canal 4 y la radio María Nacional, Municipal, Activa de Otavalo, Voz de las Suayas, Inferial, Quitumbe, Quito, y han leído mis poemas en Gamavisión y la radio Bolívar, Visión, HCJB, en donde radializaron justamente esa página, y entrevistas en los canales 6, 12, 13, 40, el 5 de Cuenca y el 23 de Italia, además del periódico Nueva Comunità de Reggio Calabria y la radio Rosarno. También publicaron una antología italiana con los poemas premiados en cada idioma, un evento hermoso, una italiana bellísima, anunciaba cada poeta, nos pusieron una traductora, vino el poeta de Francia, el poeta de Inglaterra, yo por castellano, el italiano, una belleza de evento. Llegué con las justas a las 2:30, creo, y a las 4 p.m. comenzaba, porque el viaje fue complicado. Bueno, el pasaje de Hurtado, y después tenía que sacar la migración. Me cerraron en mi cara de la ventana, señor, son 5 p.m, no vaya, estamos en la Semana Santa, usted se queda sin viajar.
Yo fui al aeropuerto y conversé con un señor y me dijo, verá, un teniente, si me toca a mí el turno, usted viaja, no me toca salar. Entonces yo fui por si acaso, me tocó el turno y me embarcaron. En ese momento fue que Marta, mi enamorada, llamó a Cuenca. Bueno. Se ha presentado mi libro en Quito, Cuenca, Riobamba, Latacunga, Otavalo y Guayaquil. Fui comentado en portugués por dos señoras que se carteaban entre sí, según supe. He leído poemas en el Festival de Esqueletra, en el Distrito Metropolitano, Universidad Central, Casa de la Cultura, Universidad UTE, Universidad Católica, Coliseo de Manamí, Flor de Septiembre, Club Femenino de Cultura junto con un poeta chileno, Colegio García Moreno, Casa de Montalvo en Quito, Café Libro, Ministerio de Cultura, el Salón Municipal de Cuenca, en la Casa Mejía, en el municipio de Riobamba, ocasión en la que publicaron una nota de mi llegada en la primera página de El Espectador, pues se presentó un libro mío allá, en Jueves Poético de Alianza Francesa, en el Café Concierto, en una casa teatral del Tingo, en el Centro Español, en el Café Tango, en la Facultad de Literatura de la Universidad Central, en la de Filosofía de Guayaquil, donde también se presentó un libro, el conejo me llevó para allá, el Teatro Chaplin, en la Posada de las Artes, en Cotopaxi, Otavalo y Barra. Corto en la antología amatoria de Edgar Allan García, que tuvo 1 millón de ejemplares, según me parece haber oído decir a él, pues ese libro tenía que ver con la distribución bien barata por medio de la empresa eléctrica. Entre el número de comentaristas sobre mi poesía citados anteriormente están algunos embajadores, como Alfredo Pareja Díez Canseco, Filoteo Samaniego, Alfonso Varela Valverde. El poeta, traductor, profesor y crítico literario, Claudio Cuffón, promotor del boom latinoamericano hace muchos años, dice en la entrevista Claudio Cuffón y la literatura ecuatoriana, que consta en el libro 3 voces de un fantasma de la escritora Rocío Durán, lo siguiente: también hay algunos poetas que me han llamado la atención, como Manuel Federico Ponce. En la contraportada de la tercera edición de un libro mío, está escrita por el autor chileno Ronnie Muñoz, y allí consta: Poema Amor es un bestseller ecuatoriano en poesía. Cuando estuvo el cantante español Juan Manuel Serrat en Quito en el 87, le regalé en el hotel mi libro, y él dijo: baje de mi habitación un disco, y me obsequió el Bienaventurado con una dedicatoria que dice: para Manuel Federico Ponce, en intercambio de trabajo y sueños con un abrazo, escrito en la solapa. Me invitó luego a tomar una taza de agua aromática. Yo pongo títulos en mis poemas solamente cuando se me ocurre alguno, nunca los forzo, por lo que muchos no los tienen, pero había un poema que yo quería que tenga título. Y cuando ya se iba a publicar, me dijo el editor: no hay tiempo que perder, ¿qué le pongo? Entonces yo le dije: póngale Poema sin título. Y dice así: tu cabello crea viento, la brisa nace en ti, y el vino no le inunda la sangre. Tú eres musa de carne y hueso, has descendido desde la diosa del verso para hacerte real y mía, mujer que mueve el cabello soltando verso y vida, que estás ya en la tierra tuya y nuestra. Quédate en el mundo, simplemente quédate en la vida, musa mía. Nota adicional. Hace un tiempo recité otros poemas de la sociedad bolivariana en el círculo de la prensa, en la primavera de los poetas de Alianza Francesa, en temática exclusivamente romántica, y como único participante en recital en la librería Rayuela, sobre temas amorosos y eróticos, en el que Mónica Barea anunció diciendo: aquí está Manuel Federico Ponce. Y desde el público, Abdón Uribe gritó: ¡bravo, Manuel Federico! Después del primer poema comenzaron algunos aplausos.
en el hemiciclo de Flaxo, en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Club de Poesía Televisia. Mi monólogo poético que escribí a mis 15 años de edad lo escenificó el actor y director Patricio Vallejo en su Teatro de la Merced en febrero de este año 2017. En la última revista América escribió sobre mi poesía la riobambeña Jacqueline Costales, en la que anotó así: era un autor de dimensión universal. Conocí a Hernán Rodríguez cuando ingresé al Colegio San Gabriel y él preguntaba a cada estudiante que llegaba qué libro está leyendo. Yo le dije que David Copperfield de Charles Dickens y él me respondió: pero si ese es para cuarto curso. Como profesor de redacción escribió en el cuaderno de mis 14 años de edad: la Concepción de Ponce, su inspiración ya la querría cualquier artista de América. Me dijo un día que era El Principito de Saint-Exupéry, pero como no encontré en ninguna librería en Quito, pasó a máquina de escribir toda la obra, calcó esos dibujos, me lo dio empastado y me puso el seudónimo de Frico Print. Fui presidente de la Academia Literaria cuando él era su director y di un discurso en el teatro ante todo el colegio. Me encargaba varias cosas: el periódico Mural, para el que me enviaba material desde España, el club de libro. Yo escribí en el periódico Mi Colegio, que él editaba, y la revista Noesis, y escenificamos juntos una obra de Tagore. Una vez me regaló una copia de un cuadro de Picasso que la tengo colgada en mi casa. Era estricto, tanto es que en un recreo vino un estudiante de sexto curso que estaba casi perdido el año en redacción cuando yo cursaba mi primer curso y me dijo: el profesor Rodríguez me manda donde usted para que me enseñe a escribir. Hernán me dio en ese entonces su obra Neuma empastada con una dedicatoria a máquina de escribir para que salga así impresa cuando se publique, que la conservo. Y dice así: a ti, Manuel Federico, amigo y hermano de inquietudes. Presentó mi libro Poema Amor en la Universidad Católica, con 4ª edición en España, y escribió 3 editoriales, 1 en El Tiempo y 2 en El Expreso, sobre el Inti, Poemas del Sol, y sobre De Darín y la ciudad. Editado en México, país que aún no conozco. Publicó mis poemas en la antología lírica ecuatoriana contemporánea de la editorial Círculo de Lectores, en Joyas de la Literatura Ecuatoriana, editada en Colombia. En Ecuador, La Tierra y el Hombre, España, en la antología poética hispanoamericana, Madrid. En Ecuador, La Tierra y la Gente, del Produbanco, al respecto de la cual me dijo: te puse entre los grandes. Y le agradecí, porque el índice tiene este orden: César David Andrade, Remigio Crespo Toral, Manuel Federico Ponce. Me menciona en los libros Literatura Ecuatoriana de 1930 al 80, Diarios del San Gabriel, Benjamín Carrión, El Hombre y el Escritor. Yo di un discurso sobre su obra, tanto de ensayo como de cuento infantil, en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, el viernes 1 de agosto del 2014, evento al que asistió también su esposa Pía Cabrera de Rodríguez. Escribí una obra de teatro a mis 15 años de edad que Patricio Vallejo la escenificó hace 2 meses en el Teatro de la Merced, en Chillo, y yo mencioné a Hernán en mi discurso de agradecimiento. Cuando la Academia Literaria cumplió 100 años de existencia en el 2012,
Organicé y presidí una sesión extraordinaria de la Academia a los 50 años, a la que asistieron, entre otros miembros, Hernán Rodríguez y algunos académicos de la lengua, en la que recordamos también la escenificación de Canción de Navidad de Charles Dickens y el periódico Mosaico y las revistas Ágora, Paseo, Nicia. En un encuentro de escritores de Cuenca, al que fui invitado, con todo pagado, estaba yo en una mañana escribiendo sentado a la vista del río Tomebamba y me trincó en media inspiración Hernán Rodríguez, que pasaba por allí, a pie, y no interrumpió al poeta, por supuesto. A la presentación de mi libro en la Posada de Artes Kingman, vino un grupo de escritores y pintores de la Tacunga en taxi y se volvieron en el mismo taxi nuevamente a esa ciudad una vez terminado el evento. Después de dicha ayuda de la Junta Monetaria para el inicio del viaje que refería hace unos momentos, fui donde el canciller para pedirle un pasaporte urgentemente, pues yo no lo tenía actualizado y el embajador me dio ese instante, pues el tiempo urgía, un pasaporte especial en el que decía textualmente: solamente sirve para ir a recibir el premio y regresar. Cuando llegamos a Roma, pero como no teníamos reservación en un hotel, no nos pudieron conseguir uno, y además habían estado en fiesta de la ciudad, tuvimos que caminar jalando nuestras maletas hasta las 11 de la noche pidiendo posada, hasta que conseguimos un cuarto adaptado en el altillo de una hostería, donde pudimos pasar esa noche. El agotamiento del viaje y el cambio de horas hizo que cuando salimos a pasear por la capital italiana, nos recostamos a las 4 de la tarde en el perfectísimo prado de un parque y nos despertamos a las 8 de la noche, 4 horas más tarde, pensando cada uno que el otro estaba despierto y pendiente de lo que pudiera ocurrir. Debíamos tomar un tren para Reggio Calabria y compramos un ticket para el que salía en pocos minutos y lo abordamos. Casi iba a arrancar el ferrocarril y el controlador nos pidió el pasaporte y al ver que éramos latinoamericanos nos preguntó: ¿a dónde viajan? Le respondimos: a Rosarno. Pero él observó: este tren va a Rosano, al norte de Italia. Rosarno queda al sur de Italia. ¡Ay! Estamos equivocados de tren. Vamos abajo corriendo. Señorita, nos ha vendido un ticket equivocado. Vamos a Rosarno y no a Rosano. Arribamos por fin a nuestro destino, al Centro de Estudios Mesmei, a las 12 del día, y el evento comenzaba a las 4 de la tarde en punto. Hermosa la presentadora Antonella, que anunciaba a cada poeta ganador: el triunfador en francés, venido de París; el de inglés, llegado de Inglaterra, y usted, me dijo a mí, el de castellano, y el de italiano, y el de vernácula. Todos con nuestros traductores respectivos, puestos por el dirigente Hugo Bércigo Borghese. A mí me tocó una traductora argentina, la profesora Dátora. En el Teatro Argo me entregaron un premio económico y el cuadro La Torre di Vagnara, del pintor Frassoni Luciano, estupendamente enmarcado, y una targa metálica con la inspiración de la prensa. Evento que fue cubierto por la Radio Rosarno, el canal de televisión 22 y el periódico Nueva Comunidad. El compositor Pino Pacifiero tocó en el intermedio una música inédita, compuesta por él expresamente para ese acto. En el primer día de la estadía en Roma, hubo un terremoto en el norte de Italia,
del que no nos enteramos sino recién al día siguiente, cuando el embajador Jorge Salvador nos invitó a un almuerzo en la Embajada del Vaticano y nos relató lo que había sucedido. El padre de Marta ya había estado pensando en viajar a Roma a buscarnos, pues no nos lo habíamos reportado todavía, asunto que lo hicieron inmediatamente, hicimos a ambas familias. Por eso, ya de vuelta en Quito, Pedro Jorge Vera me dijo: poeta, hiciste temblar a Italia. Al día siguiente estuvimos conociendo un parque y pensando cómo llevar la pintura a Ecuador, pero se dio la suerte de consultar a unos jóvenes que pasaban por ese lugar y ellos nos respondieron muy fácil. Cogieron el marco, lo pusieron de punta y esquinado en el piso, le dieron un fuerte golpe en la esquina opuesta y el marco se desarmó en 4 lados y asunto resuelto. Muchas gracias. En el primer día de la estadía en Roma, ya está, perdón. Perdón. Ya. Ha repetido. Bueno. La entrevista de televisión en Rosarno fue muy graciosa, porque me preguntaban en italiano y como yo no entendía, me traducían al inglés, peor, y yo decía algo en castellano, o sea, preguntaban una cosa, traducían otra y yo contestaba otra. Nos invitaron a diferentes almuerzos. Jorge Salvador, Renan Flores Jaramillo como encargado de la cooperación iberoamericana y Fernando Rivadeneira Fernández Salvador como embajador en Italia. Como pedí y únicamente conseguí 15 días de permiso en el trabajo para mi enamorada, a cargo de sus vacaciones, tuvo ella que regresarse a Quito. Y pudimos ir juntos al Mariscal Sucre. Mi acompañante me anotó: si te vas, me haces antes de ingresar al counter, que yo también viajo. Eso fue el día que venía, cogíamos mi avión en Quito, porque no había seguridad de que yo salga, por inmigración, en fin. Me compré allí un ticket de tren a Madrid, con parte del dinero del premio, y vi en un periódico madrileño que esa noche se presentaba un libro inédito del famoso poeta Rafael Alberti, titulado Aire, que me lleva el aire. Por supuesto asistí al evento, compré la obra y pedí a Rafael que me la dedique. Él me dijo: como has venido de tan lejos de Ecuador y premiado en nuestra Italia, te lo voy a dedicar y también hacer allí un dibujo. Y así lo hizo, pues como sabemos, Alberti y García Lorca eran buenos dibujantes, además de buenísimos poetas. Fue un acto netamente cultural, no social. En otro tema, recuerdo que Ronnie Muñoz escribió en el periódico de la Universidad Central que mi poema corto sobre los amantes de Zumpa se publicó antes que los poemas largos de Iván Carvajal y Jorge Enrique Alón sobre el mismo tema. Él también escribió Poema Amor, es un bestseller ecuatoriano en poesía. Cuando estuve de paso por el oriente ecuatoriano, estaba escribiendo un poema de pie bajo un árbol y de pronto, sin darme cuenta, un monito travieso se cogió mi esferográfica y se la llevó para arriba por sus ramas. Y yo no podía terminar de escribir mi poesía, que es la única que se me ha quedado trunca en toda mi vida. De forma parecida, al estar yo invitado en el viaje a Galápagos, que referí hace un momento, estaba yo sentado en un pequeño acantilado, un poco cerca del mar, y se posó un pájaro de tamaño mediano frente a mí.
de tal modo que yo les pude tocar su pico con esferográfica. Demi Durán, director de Alianza Francesa en Ecuador, durante muchos años me hizo recitar poemas allí, y cuando yo ya no lo era, viajó de Tulón a Quito y me escribió un correo electrónico pidiéndome que le acompañe en un recital que él iba a dar en francés para que yo diga mis poemas en castellano, en la misma Alianza Francesa. Al finalizar, el embajador de Francia me dijo: gracias, maestro. En ese entonces, el director Jean-Louis Pandelon publicó una antología de poemas con autores franceses en la que nos editó algunos poemas de poetas ecuatorianos, cada uno en su propio idioma. Y en la entrevista que me pidió para el periódico Hoy, la periodista María Luisa Rodríguez escribió: el poeta anda en un carro despintado color aguacero. Fui nombrado asesor cultural de Metáfora Internacional el día 13 de agosto del 2015. Hubo un recital poético en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, en el que participé con otros 3 poetas nacionales y 4 poetas neoyorquinos recién llegados a Ecuador. Y entre los que dije estaba el poema de Altura, que menciona de paso al volcán Cotopaxi, y al día siguiente, en la madrugada del 14 de agosto, el Cotopaxi estalló precisamente su ceniza por primera vez en decenas de años que no lo había hecho, por lo que me dijeron: tú despertaste al Cotopaxi. El evento fue por coincidencia justamente la víspera del hongo de ceniza. Una tarde en la que yo llegaba a la Casa de la Cultura en Quito a participar en un recital poético organizado por Iván Egues, le entregué a la entrada, Eger Cárdenas me entregó una invitación y me dijo: allí te esperan. La abrí rápidamente y la misma decía: usted interviene ahora en un recital en el municipio. Acto seguido, le rogué a Iván que le haga intervenir a mí primero y me fui inmediatamente al centro de la ciudad. Pero qué sorpresa, encontré que el municipio estaba cerrado. Me fijé bien en el oficio y caí en cuenta que al pie decía Azuay. ¡Qué chasco!, pensé. Había sido en Cuenca y no en Quito. Regresé enseguida a la sala Jorge Casas de la Casa de la Cultura y pedí disculpas diciendo que ha sido en Cuenca una risa general. En la sesión del Grupo América del 25 de enero del 2013, en la quinta del ex canciller José Ayala Lazo, el embajador Ramiro Silva dijo que ha estado en la conferencia del poeta uruguayo Roberto Bianchi en la Universidad Tecnológica y Comercial UTE, y el expositor había hecho un recorrido por toda la poesía latinoamericana y al llegar a la ecuatoriana había mencionado a Ponce, a mí. En mi viejo Volkswagen, del que me preocupaba mucho que no se zafe el pedal de freno, y quise ingresar a la Plaza de la Independencia en el centro de Quito, que estaba totalmente vacía, a lo que me detuvo un policía y me dijo que yo no podía pasar porque el presidente Febres Cordero iba a cruzar la plaza para entrar a la municipalidad a entregar el premio de poesía. Le informé que yo era el premiado, a lo que me respondió: usted en ese carrito. Tuve que señalarle mi foto en el periódico para que me deje seguir y fui el único que parqueó en toda la plaza grande. El embajador de Paraguay, Carlos Villagra Marshall, que ha publicado cuentos y poemas, me regaló sus libros y me invitó en 2 ocasiones a un almuerzo en la embajada por el Día Nacional de su patria, y además me invitó a una cena de 3 o 4 personas en la embajada, ubicada en la calle de la Espada,
cuando yo era presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, y me dijo, tráete a Don y a Eger. Yo le dije, por supuesto, es Jorge Enrique Adón y a Iván Eger, pues él pronunció por teléfono sin el diéresis de ese apellido. Una tarde fui a la librería Rayuela porque tenía una invitación a un evento allí, y dado que estaba sin seguro la puerta como de costumbre, ingresé y me ladró un perro furioso. Salí inmediatamente y llamé gritando a Mónica Barea para que me proteja, la dueña de la Rayuela. A lo que ella me respondió, disculpa, saqué al perro antes de hora, porque el evento de ahora está suspendido. Me despidió atentamente después del gran susto que me llevé. A mí me es muy fácil hacer poesía porque mi subconsciente es el que escribe y me dicta, y no yo mismo. O sea, nunca me pongo a escribir intencionalmente, a forzar, sino que la inspiración me viene a cualquier hora y enseguida apunto en el papel que consigo. A veces me dicta el subconsciente tan rápido mis poemas que no alcanzo a pasar por la memoria, sino directamente al papel. Y en algún momento parece que voy a detenerme en la escritura porque una palabra no me resulta, no me sale, o sale pero no me calza perfectamente, aunque sea en ese momento invento el término. O sea, se me ocurre una forma de palabra parecida. Pero el poema no se puede parar, porque mi inspiración me sigue dictando, aunque sea con un verbo o una palabra inventada para poder seguir. El editor ecuatoriano Javier Michelena tuvo la oportunidad de estar en Madrid en el año 2010 en la Feria del Libro, y allí pudo conocer a Pío Serrano, el director cubano de esa casa editora española Verbum, que publicó la cuarta edición de mi libro Poema Amor, pues estaban en esa ocasión esas obras vendiéndose en el famoso Parque del Retiro de Madrid. En las computadoras de las librerías aparecen los libros de este bate con 0 disponibles. Están mis obras. Y por ejemplo, el vendedor de la española me dice, de este autor no hay nada, todo está agotado. Ah, yo soy el autor, les cuento. Cuando converso distraído, solo contesto un sí o un no, hasta que las otras personas ya pasan a otro asunto. Sin embargo, lo que me decían se me graba en mi memoria sin intención propia. Y cuando me preguntan, ¿sí estás oyendo? Se me viene a mi cabeza lo que había dicho y le repito lo que dijeron ellos. También sé estar al mismo instante introvertido y extrovertido, de modo que bien adentro pienso mis problemas, los siento, mis alegrías y mi ánima, al mismo tiempo que con mi consciente afuera pienso problemas y alegrías del momento en los que siento en el exterior. Después invité a las personas que todavía estaban presentes en el final de la presentación, cuando se presentó mi obra, Poemas del Sol, a una pequeña casita que había arrendado por entonces, y puse allí un balde plástico con cucharón y con chicha de avena comprada y unos vasos desechables para que mis amigos puedan servirse un come y bebe, como se dice. A Raúl Pérez Torres se le ocurrió ir a la tienda del frente y comprar una botella de ron, el mismo que lo vertió en la chicha y lo mezcló con el cucharón. Yo anuncié entonces diciendo así, acabamos de inventar el chicharrón. Hubo carcajada general. Al regresar de una sesión del Grupo América en Ambato, de la que volvimos en una furgoneta contratada, y al terminar la tarde, a poco de pasar por la Tacunga, se paró todo el tráfico en forma intempestiva. Como yo era secretario y viajaba en un asiento junto al chofer,
Descendí a la vía pavimentada y caminé hacia donde estaba un policía, que lo pude divisar a distancia, y le pregunté la razón del parón. Él me contestó que se había volcado un camión lleno de tanques de gas y no iban a abrir el paso durante 4 horas. Regresé a la furgoneta y dije, tenemos que volver a la Tacunga, urgentemente, antes de que se agoten los hoteles, para poder pernoctar allí. Conseguimos 2 hoteles a los que dormimos todos vestidos, pues no cabíamos únicamente en un hotel. Como yo no tenía para pagar esa noche de hotel, le pedí al poeta Alfonso Valera Valverde que me preste. Además, se hospedaron ahí Alicia y Anes Cosío, que la acompañé a caminar por el parque hasta que le dé sueño. De paso, fuimos ambos encargados por el Grupo América a una botica a comprar 20 cepillos de dientes para todos y 3 cremas dentales o dentríficos. Al día siguiente era Día de la Madre y la presidenta Albaluz Mora ordenó que nos despierten a las 7 de la mañana. A lo que yo, como secretario, que era desde hace 40 años, di una contraorden para que nos despierten a las 8 de la mañana. Y así fue, aunque la presidenta protestó diciendo, ¿quién ordenó que nos despierten tan tarde? Susana y Marta Novodeluz, las dueñas de esa librería Fumaire, dijeron en alguna reunión ante un público asistente, Poema Amor es la obra que se vende en Poesía Nacional. En mi vicepresidencia de la FEUCE, a la que me referí antes, fui cofundador del Teatro Ensayo de la Universidad Católica TU, que todavía existe. Como asunto aparte, cuando yo tenía 9 años de edad, se me ocurrió inventar un cine. Pedí a mi madre que me dé una caja vacía de Kleenex, que en ese entonces eran más grandes que las actuales, y que tenía al medio un hueco ovalado amplio. Además solicité 2 carretes de madera de hilo de máquina de coser. Compré 4 revistas cómics a colores repetidas e igualitas. A 2 de ellas las recorté en tiras con una tijera de puntas redondas para tener las imágenes de ambos lados y los pegué en el orden del cómic. Tira que la enrollé en uno de los carretes que puse en un extremo de esa caja de Kleenex. Ubiqué una lamparita iluminando la caja de cartón en una mesa un poco alta y subí a mi cuarto todas las sillas de la casa que podía e invité a todos los tíos y primos del barrio, cobrándoles $1 de sucre a cada uno en una tarde de un sábado de verano. En mi closet iluminado puse a mi hermano menor y a mi hermana mayor y les pedí que uno lea los diálogos del cómic que diga un hombre e igualmente a mi hermana los diálogos de mujer. Mientras yo iba haciendo girar los carretes de madera para que la tira del cómic se pase del uno al otro extremo, pasando por el hueco ovalado, como si fuera un cine, una película, haciendo coincidir con los textos que mis hermanos estaban leyendo. Al final nos repartimos las ganancias por iguales e intentamos repetir el evento en otra oportunidad con otro juego de cómic, pero ya no vino nadie y ahí terminó mi feliz invento. Fue curioso que a mis 13 años de edad montaron un equipo de TV en Ecuador en blanco y negro como una muestra nada más para que conozcamos lo que ya existía en otros países en una expo feria de la 12 de octubre en los terrenos adjuntos a la Universidad Católica. Andaba yo medio distraído y perdido en el gentío y de pronto me cogieron del brazo y me hicieron unas preguntas al paso, pero no caí en cuenta que me estaban entrevistando. Mis padres que me habían estado buscando habían dicho, pero ve, si está asomando en la pantalla. Fue así como pudieron dar conmigo. Fui uno de los primeros ecuatorianos en aparecer en televisión. En las fiestas de juventud,
cuando me inspiraban las chicas que estaban bailando adentro, salía yo al jardín para escribir. Un vasito de agua. Últimamente me han ingresado al Club de Poesía Anelicia. Buenas noches con todos.